Presupuesto es una eh, departamento de análisis pues, se dedica a hacer decisiones adecuadas, también como pólizas para asegurarnos de que todos aquí en California seamos exitosos en nuestro día a día. Y lo que vamos a hablar el día de hoy aquí es una introducción al proceso del presupuesto estatal, hablamos de dólares y la democracia, y junto con otros muchos otros recursos en el presupuesto estatal, tanto como otras áreas de póliza, también nuestra página de internet, si están interesados en eso compartiré esa información hacia el final de la presentación. Pero, vea, vamos a comenzar a hablar un poquito del por qué significa mucho el presupuesto. Por supuesto, el presupuesto estatal está compuesto de gastos en otros temas de variedad, pero también es más que dólares y letreros. O sea, más que nada es la declaración de valores y prioridades como Estado. Es realmente crítico recordar qué es lo que está dentro de nuestro presupuesto y que realmente afecta a todo californiano y impacta a todos nosotros. Y de una manera fundamental, el presupuesto estatal, para poder responder a la pregunta, ¿qué tipo de California en el que queremos nosotros vivir? Entonces, ahora ya que nos centramos un poquito, vamos a revisar tres metas para la presentación del día de hoy. Primeramente, voy a platicar unos factores claves para el presupuesto estatal. Segundo, voy a resaltar los jugadores claves de las líneas de tiempo y las oportunidades del involucramiento público. Y también terminaré con una revisión muy rápida de lo que es lo que se está proponiendo ahorita en el presupuesto propuesto ahorita. Y eso se dará a nivel federal, que se enfocará en el tema de la vivienda. Y primero voy a comenzar la primera parte de la presentación de esos claves puntos del presupuesto estatal, comenzando con los ingresos estatales que ayudan a nuestros servicios públicos en todo el estado de California. Entonces, primeramente, nuestro ingreso del estado llega de los impuestos personales, los de ventas y también el uso de impuestos y también el impuesto corporativo. Lo que ven aquí en esta muestra que está aquí es lo que es lo que se proyecta de los ingresos del Estado. Lo que es todos los ingresos, el dinero que entra del Estado, casi tres cuartas partes viene de los recursos muy grandes, que son ingresos de los impuestos que damos como persona, que es muy grande aquí en California, tiene una tasa progresiva. ¿Qué significa? Que tenemos más justo de impuestos, que los que ganan más pagan más de los impuestos versus los que ganan menos pagan menos de su proporción proporcionado a sus ingresos en cuestión de impuestos. Entonces, lo que entra de dinero depende mucho de los que ganan mucho dinero en California. Pero lo segundo, entrada de dinero en los impuestos de venta y de las ganancias, que es las cosas que se venden, con excepción de algunas cosas clasificadas, sí, de la canasta básica de medicina que no tienen gastos como, no tienen impuestos. Y la otra es el impuesto del corporativo. Y esto también, esto realmente refleja nuestro fondo general, pero también nuestros ingresos de los fondos. Y voy a explicar la diferencia de los dos en breve. Pero voy a ahorita darle otra diapositiva. ¿Cómo estos fondos hacen el presupuesto estatal? Bueno, nuestro presupuesto estatal está compuesto de tres diferentes tipos de fondos estatales más fondos federales. Entonces, los dólares federales son una gran parte o porción del presupuesto estatal y todo en conjunto es mucho dinero. Se estima que es 450 miles de billones de dólares de todo el presupuesto estatal, era 450 miles de millones de dólares para este año fiscal que comenzará en julio primero del 2024 y terminará al final de junio de este año. Y ese número tan alto incluye todos los fondos y ahí abarca los dólares federales y es muy grande que lo que escuchas en las noticias porque ahí solo hablan del dinero de estatal. Y como ven ahorita, los fondos estatales son parte de casi de dos terceras partes del presupuesto de California. Y este gráfico muestra los fondos estatales, que es de federales, es una gran porción más grande, pero el fondo federal lo pueden ver, es la tercera última parte, que es, y por eso
ves cómo ven las cosas a nivel federal y realmente lo que sucede a nivel federal realmente preocupa es lo que sucede con el presupuesto de California. Pero lo que este gráfico presenta es el fondo estatal, es el más grande, que gana más de 200 billones de dólares para este año fiscal. Y este fondo sostiene ingresos que no son diseñados para cualquier dis- propósito y se otorga para que y esos son los dólares flexibles que se te pueden usar de manera flexible. Y cuando escuchamos de este presupuesto estatal tiene una déficit o una ganancia, entonces realmente se refiere al fondo general cuando escuchan eso, pues nombre y cuando justamente es recortes y el presupuesto que se arregla, hay muchos cambios y refleja cuando hay tiempos difíciles en el estado de manera financiera. Pero el recurso más grande de fondos es de alrededor de 80 mil millones de dólares, es de fondos especiales y esos vienen de a ingresos que son designados para un asunto de propósito que tiene específico. Y eso está ya amarrado o ligado a alguna actividad específica. Aquí en California, por ejemplo, tiene más de 500 tipos de fondos especiales, incluyendo otras cosas como fondos para reciclaje o limpieza, fondos que hay para los parques estatales, por ejemplo, y esas son las razones que se dedican a esos fondos que fueron para los que fueron creados. Y eso es otra pequeña porción de esos dólares de los fondos, es el 20, pues, casi el 20% del presupuesto. Y hablando de los, los cuando hablamos de vivienda, temas de vivienda, otros tipos de vivienda que son, están atadas con un vínculo, y son diferentes, una porción muy pequeña en comparada al presupuesto estatal. Y otro es el fondo federal, que está estimado a un poquito más de 150 millones de dólares, miles de millones de dólares que está calculados en el año fiscal. Pero ahora vamos a cambiarnos a entender cómo los dólares estatales salen de la puerta, por decir así. Y como ya mencioné anteriormente, nuestros gastos de estatales apoyan a los servicios de asistencia pública. Y este año fiscal que está por venir, el gobierno propone 311 mil millones de dólares. Esos son nuestro fondo federal, es fondos estatales, más no incluyendo los fondos federales. Y bueno, suena mucho dinero, ¿ya no se va este dinero? Bueno, de manera interesante, como verán, de tres cuartas partes de los dólares estatales soportan o apoyan tres categorías principales. Primero es salud y servicios humanos, que es casi el 40% de estos dólares. Y eso incluye como el medical, fondos como el medical, cobertura de California, de salud, de servicio médico. Pero la siguiente categoría que ves, cada 12, que significa de educación primaria o de kinder al 12 o al grado de preparatoria de high school. Y esos pequeñas porciones se van al sistema de prisión, transportación, protección del medio ambiente y otros servicios públicos. Y yo creo que lo que notan aquí, que es la vivienda y la bienestar, no está ya en esta categoría, ninguna de esas categorías, porque eso se va a otra categoría porque en general hay muy pequeños inversiones estatales, especialmente este año dentro de la vivienda y la crisis de indigencia, conforme lo ven aquí en este diagrama o en este gráfico. Para los dólares federales, bueno, eso es mucho de la preocupación que sale, porque sí pueden ustedes ver, los dólares federales primeramente se apoyan nuestros servicios, programas de servicios humanos y de salud. Y nuevamente piensen sobre el tema de medical. Muchos de esos dólares vienen del gobierno federal que nos permite proveer cobertura de salud médica a muchos millones de californianos. Y como muchos de ustedes estiman, otros servicios fondos federales también se van a educación de kinder a la preparatoria y eso es una gran comparativa lo que se dedica para servicios humanos de salud, comparado a la educación. Y bueno, ese es un vistazo a lo que es el ingreso públicos y cómo se gastan esos dólares. Y ahora voy a hablar de cómo se ve el presupuesto en papel y lápiz. Mónica, si todo te puedo hacer una pregunta muy rápida antes de que te vayas a la siguiente sección. Pregunta sobre el fondo especial. ¿Esos son corrientes año con año? ¿No hay
fondos de deudas en el presupuesto automáticamente? ¿Cómo? La cosa es de que están aliadas en ingresos públicos especiales como el fondo de cuando se reciclan colchones y todo ese tipo de... Es depende de dónde viene ese dinero. Siempre es de dónde viene ese dinero es cómo se va a destinar. Es interesante, sí, recibimos este dinero, no, nosotros no decimos a dónde se va. Ya fue decidido a dónde se va a gastar. Entonces, si nos muestras, por ejemplo, una diapositiva donde a dónde se va la mayoría del fondo federal y cómo se gasta. ¿Qué tal sobre el fondo especial? ¿A dónde se va a gastar ese dinero? ¿Dónde se está destinado ese fondo especial? Es una gran pregunta. No sé si tengamos un gráfico sobre eso, pero es básicamente hay más de 500 fondos especiales. Entonces hay pequeñitos cuotas, tarifas y demás. Pero estaré contenta de buscar más adelante. Voy a pedir a preguntar a otros colegas si tienen más información específica de estos pequeños fondos, cómo se destinan. Gracias. Bueno, te doy de regreso el micrófono. O sí, entonces, una cosa es de presupuestos estatales, que es muy común pensar de que el presupuesto estatal es como un solo proyecto de ley, pero realmente consiste en un gran paquete de dólares que eso se compone de leyes de presupuesto, de trailer y otros. Entonces, por ejemplo, hay un gran número de leyes de presupuesto que se van durante ese presupuesto, que es este en el año 24, el gobernador Newsom firmó 24 proyectos de ley que se relacionan con presupuesto y otros se le llaman trailer bills y así como otros proyectos de ley relacionados con presupuesto. Entonces, recibiendo una vistazo, no es sorpresa de que el presupuesto son miles de páginas o cientos de páginas casi. Estos son muestra de cómo tan grande es un paquete, se ve con la regla del paquete de presupuesto es 9 pulgadas de montones de papeles, que es un presupuesto, un proyecto de ley que se firma. Y como ven que está tan apropiado, cuánto dinero va a cierto programa en específico. Y estamos en esos proyectos de ley trailer que le llaman, por la cual es muy muy explícito. Hablando de los presupuestos que implica apropiaciones en artículos alineados individuales dentro del presupuesto. Y estas apropiaciones a nivel estatal o junto con otras entidades les permite gastar el dinero hacia ciertos fondos por un propósito específico. Y es importante resaltar que estas propuestas de ley se mueven a través del comité de la Asamblea, tanto como el comité del Senado para revisar el año, durante el presupuesto fiscal y siempre necesita la mayoría de votos. Puede siempre pasar por una simple mayoría con la Asamblea Estatal, que se requiere de unos cuantos votos. El senador requiere 21 votos para que pueda pasar. Y con esto hay dos tipos de propuestas de ley, de presupuesto y como les digo, eso es muy importante cuando hablamos de abogar por esfuerzos de ciertos proyectos de ley. Que La forma que se pregunta, siempre hay diferentes maneras de cómo lidiar con esto, cómo llevar esto. Lo primero se conoce es el acto de presupuesto. La acta de presupuesto es la propuesta que se pasa para la legislatura, que es firmada por el gobernador por el año fiscal, y eso pasa cada año fiscal, y eso se requiere de manera constitucional, es mandatorio. ¿Y qué es lo que le llamamos el presupuesto de ley pequeño o es el junior que le llamamos? Y ese es el acto o el acta de presupuesto que es incrementar o reducir gastos. Y eso no hay límite en el número de los pequeños proyectos de ley. ¿Qué significa? Que los que hacen las leyes pueden hacer enmiendas a nuestro presupuesto estatal cada vez que ellos quieran con una siempre mayoría de votos. Y eso es porque puede implicar inversiones potenciales o recortes que pueden suceder hasta el final, justo hasta el final del año fiscal. Y con este segundo, bueno, es lo que le llaman los proyectos de ley trailer. Dos cosas que quiero hablar de esto. Generalmente hacen cambios a las leyes estatales en cuanto a la acta de presupuesto estatal y también moderadamente se requiere, sí, o se es cambiada por la legislatura y tiene que contener también una apropiación y tiene que ser listada específicamente el proyecto de presupuesto. Hay requisitos donde se ligan el uno al otro y que apropiadamente sean o se decida cómo se van a hacer estos cambios. Entonces, como el presupuesto de ley, estos pequeños
proyectos de ley que llaman trailer son puestos para que tengan influencia y comentarios. Y generalmente pueden ser pasados por un simple voto o a menos que hagan algo como cuando se trata de relacionar con los impuestos, como aquí en California para subir los impuestos, que requiere una gran mayoría. Si quieren subir los impuestos, tienen que requerir el voto de una gran mayoría del comité. Y yo quiero decir que el paquete de presupuestos se mueven de manera independiente de la acta de presupuesto y tiene como con sus propias maneras de llegar, que se considera por eso proyectos de ley trailer, que es como dice, senderos, que encuentran su propio camino por sí solos sin estar apegados al proyecto principal. Y eso no cambia, hace leyes a las enmiendas constitucionales, como vimos este año, al principio del año, la legislatura tuvo una sesión especial, una sesión especial donde a recibir respuestas a nivel federal que iban a alocar fondos a nivel estatal, pero como bien vimos también lo de los incendios, mientras que la legislatura tuvieron que alocar ciertos fondos para recuperar y apoyar con la recuperación de los afectados del incendio. Entonces, la parte 2, ahora nos vamos a la presentación, donde más de los jugadores y los oportunidades para involucrar al público y la abogacía para apoyar sus prioridades. Y en esta diapositiva tan bonita que ven ahí, con las sonrisas, estos son los cuantos jugadores claves en este presupuesto. Pues, primeramente, el gobernador Gavin Newsom, en enero de 2019 empezó y ahora es su segundo término final y es uno de los grandes claves, son líderes, y también tenemos las legislaturas de las dos líderes principales, Mike Maguire, que es el presidente pro tempore, y también Francisco Dueñas, que es la persona que es la asignada como participante público de la asamblea, que es el que representa a la asamblea. Y esos están involucrados en las negociaciones, que es el público, es el último, que son los que realmente juegan un rol muy importante para este proceso de presupuesto. Siempre están receptivos de lo que dicen los constituyentes y lo que se proponen para este presupuesto, que apoyan o no apoyan. Y generalmente, como por esa razón, fueron elegidos en la oficina para representar al público. Y con esto, bueno, vamos a hablar más a profundidad de cada uno de los roles del propuesto que tiene cada uno de ellos. El gobernador tiene un rol más líder en elaborar ese presupuesto. California siempre ha tenido un proceso ejecutivo en el Senado donde le da la autoridad y un empoderamiento al gobernador, que conduce al desarrollo de la propuesta del gobernador de su presupuesto. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo se ve esto exactamente? Bueno, de la siguiente manera. Primeramente, el gobernador saca su propuesta del presupuesto cada enero y eso le da al gobernador la mano, una una decisión primordial de cómo se hacen las regulaciones. Y eso, cuando escuchan pues, el gobernador de California está proponiendo esto y que otro el presupuesto. Y esto se relaciona a lo que propuso el gobernador como propuesta. Y claramente ahí está bajo negociaciones cuáles son las prioridades dentro de la legislatura para que realmente refleje en la parte de negociaciones, en la mesa de negociaciones más adelante. Pero después, por ahí en mayo, tenemos una cosa gigante que le llama de presupuesto, que se llama la revisión primordial. Ahí le da la oportunidad al gobernador que modifique y mejore el presupuesto. Una es reflejará cuánto dinero se proyecta que se haya una vez que tenemos una mejor idea, pero número dos es de que si hay una prioridad de emergencia o cambian las prioridades y que quiera que lo reflejen en el presupuesto. Pero finalmente, el gobernador o juega un gran rol en las negociaciones de presupuesto con los líderes de legislatura, por ahí en mayo y a junio. Y aparte de eso, realmente son los que tienen la última voz en muchas de esas pláticas que tienen, pues, esas discusiones, porque el gobernador tiene la autoridad de dar veto a un proyecto, porque realmente le da la habilidad de revisar todo o parte de las apropiaciones, aun y cuando aún y después que la legislatura, la asamblea pase el voto. Por supuesto, los legisladores juegan un gran rol en el proceso al revisar.
primero revisar y luego hacer cambios, proponer cambios, también junto con el analista de la legislatura, que es como es como que los legisladores investigan y hacen un análisis investigativo y pueden hacer recomendaciones para el presupuesto de qué quitar o qué agregar o qué sí o no que no consideran bien. Aún esos son los jugadores grandes y que ustedes quiero que mantengan en mente cuando estás hablando de ir a cabildear a la asamblea. Es lo primero es Kyle Winner, que es es el director del Senado, del presupuesto, que es Jesse. Y también tenemos a Gabriel, Jesse Gabriel y Gabriel Pitt, Jesse Gabriel, que es el director de la del asambleísta, y también el analista legislativo, que es Gabriel Pitt, que está en el centro, que es los consejos a la legislatura. Y cada comité, tienes muchos subcomités que enfocan a diferentes áreas de la póliza, que hablan de educación y de servicios humanos, que por supuesto le da la opción para que otros miembros se involucren para ver exactamente con lo que quedarán o no puedo quedarán apoyar, y que se le da prioridad en la póliza que realmente quieren ellos involucrarse. Entonces, los subcomités de presupuesto tienen muchísimas audiencias para revisar la propuesta del gobernador del presupuesto, y ahí comienza ahorita o a principios de marzo. Creo que ahorita ya tuvieron 20 audiencias que se fueron anunciadas en este presupuesto que fue anunciado, y eso se va a llevar a cabo en los siguientes 2 meses, y generalmente la legislatura, ya sea que apruebe o modifique alguna de las propuestas que hizo el gobernador, y por supuesto se usa el plan de gastos para ver cómo debería verse el presupuesto, qué es lo o cómo quieren que se vea ese presupuesto. Ahora voy a ver el público. Los miembros del público tienen muchas maneras para que se escuchen sus voces que son incluidas en diferentes partes del proceso, y ahorita lo veremos cómo. Y esto es un poquito una muestra. Es una de las maneras principales, es realmente como constituyente, realmente como miembro de California. Puedes escribir cartas de apoyo o oposición y realmente entregar esas cartas a tanto a la Asamblea y al Senado, a través de sus portales de Internet, y habrá oportunidades de hablar en periodos de comentarios públicos, durante audiencias públicas de presupuesto, o simplemente de que es estar en el micrófono para hacer apoyo o oposición a esa inversión. Es realmente importante de traer esos números para mostrar ese apoyo que es realmente crítico. Y Francisco creo que hablará un poco más de eso, cómo se ve, cómo se hace, cuando llegue el momento. Pero también el personal del comité son los que están dando personal a las legislaturas, y cuando se están también las reuniones de audiencia para también pedir que comparte sus historias personales para ayudar el caso, por quien están abogando. Una cosa que quiero enfatizar. Construir las relaciones con las personas que hacen la legislación es importante, tener familiaridad durante el proceso y normalmente el otoño es la mejor temporada porque a veces es la mejor temporada porque están en receso o en descanso, pero realmente cualquier punto, construir relaciones con las personas del staff o representante es súper importante. Y también porque hay mucha rotación de personal, es importante hacer check-in y seguir checando con las oficinas para asegurarse de que tengan información más actualizada. Entonces, ahora que estamos hablando de la línea de tiempo, nada más quiero mencionar que el proceso de el presupuesto, o sea, no hay fechas de inicio cuando se trata del presupuesto estatal, porque el presupuesto estatal es tan grande, California de hecho es súper único que tenemos una legislación de todo el año, en lugar de todos o de los otros estados que ven parte. Entonces es importante seguir construyendo las relaciones en las diferentes oficinas en todo el año. Ahora, ahora si estamos desglosando la línea de tiempo, obviamente es febrero, entonces estamos como el periodo de la mitad, es importante empezar un poco antes, pero
estamos, bueno, la legislación cuando están en el receso. En, el gobernador ya está trabajando en el presupuesto para el año siguiente, cuáles son las prioridades, qué es lo que tienen que priorizar, pero en este momento es súper importante construir nuevas relaciones con creadores de política, legislación y con el staff, incluyendo a las personas de la oficina ejecutiva, si es que es una posibilidad o que es algo que se puede hacer. Eh, el que estamos ahorita de enero a mediados de mayo es realmente es el periodo con las oportunidades más transparentes para la participación cívica. Entonces, la propuesta que estamos viendo ahorita lo tiene que publicar para enero 10, ¿no? El presupuesto. Luego vemos que los subcomités se reúnen y los miembros del público pueden avanzar sus prioridades continuando el enviar las cartas de la oposición y también después a mediados de mayo y junio. Esto también es el periodo que avanza más rápido. Y esto puede hacer la abogacía, a lo mejor puede presentar un reto, pero hay oportunidades en las que nos podemos involucrar cuando nada más diciendo que los intérpretes están pidiendo si por favor puedes hablar un poco más lento. Entonces, dice dónde estaba. Que entonces todavía hay oportunidades en las que nos podemos involucrar, a pesar de que está pasando muy rápido. Cuando pase la revisión de mayo, normalmente se hace, me parece, bueno, las primeras 2 semanas de mayo yo debería de saber esto, pero varía año por año. La legislación se reúne para el presupuesto editado tan rápido como sea posible y después de eso, la legislación solamente tiene como 3 semanas para poder crear un plan presupuestario propuesto y finalizar la propuesta que debe de pasarse para el 15. Entonces, lo que es interesante es que la Asamblea y el Senado pueden publicar sus propias, entonces sus prioridades a veces están alineadas o la mayor parte del tiempo y esencialmente tienen que llegar como a ciertos compromisos y también con el gobernador y con las dos casas, con los dos partidos. Entonces, típicamente, después de esto, las personas todavía pueden tener diferentes audiencias presupuestarias y se pueden seguir reuniendo con los políticos para ver cuáles son sus prioridades y para ver si van a llegar al presupuesto final, porque esto ya es lo último para las oportunidades para el año fiscal que se está trabajando. Entonces ahora vamos a la tercera y última parte de esta presentación. Vamos a ver acerca de los programas, sobre qué es lo que estamos aprendiendo. Y cuando empezamos, bueno, el presupuesto estatal solamente es una, y esto realmente quieren mejorar las oportunidades, especialmente para las personas quienes históricamente han sido bloqueadas de poder participar. Entonces, lo que tenemos que aprender es que protege la mayor parte del progreso que se ha hecho en los últimos años en las inversiones y no tiene fondos para servicios críticos, especialmente cuando se trata de vivienda y de falta de vivienda de los programas. Y viendo el contexto específico estatal, el presupuesto está balanceado para el siguiente año, lo que significa que no tenemos un déficit, pero necesariamente no tenemos como dinero extra o dinero para gastar mientras se propone por el gobernador. Y eso es en parte por la ventana presupuestaria del año pasado, que tenía como intención poder ver ese déficit. Entonces, es importante pensar que el presupuesto
propuesto sigue estando muy corto, mientras ahora nos estamos enfrentando a un eh, paisaje federal que puede causar muchos daños. Entonces, los recortes pueden presentar retos en las vidas de las personas de California y en los servicios que reciben de dólares federales y cosas como recortes, cómo es que podemos potencialmente recuperar esos dólares si no tenemos a lo mejor dinero de más, es una pregunta que tenemos. Y también sabemos que el Estado va a continuar o tiene que continuar priorizando y apoyando cosas como la recuperación de los incendios forestales en Los Ángeles, más allá de lo que ya estaba atribuido, porque reconstruir comunidades es algo que simplemente va a tomar mucho tiempo y va a tomar muchos recursos y va a requerir más que solamente una desviación o una inversión. Formas de tener dólares adicionales para poder apoyar esas inversiones y solamente, bueno, no vemos eso en el presupuesto de este año. Y pasando a nivel federal, hay cosas que, hay herramientas que pagar, por ejemplo, los impuestos o cosas que están en las reservas que tenemos en el estado. Y los californianos que puedan, o sea, costear quedarse en sus hogares durante los tiempos muy difíciles que se avecinan. Entonces, yendo las cosas más en específico acerca de el resultado fiscal y de los ingresos, la administración proyecta que, y eso va a incrementar 16 billones del presupuesto proyectado el año pasado. Entonces, es un número bastante grande porque el año pasado no pensábamos que íbamos a tener tanto dinero, básicamente, pero eso es porque cuando implica la colección de los impuestos personales. Esto es, de hecho, es una forma enorme en la que nuestro Estado puede ganar más dinero. Entonces, el mercado de inversiones ha estado funcionando muy bien, a pesar de que el costo de vida en California continúa incrementando y es por eso que una parte del ingreso está atado a. Es importante saber que las proyecciones de ingresos sobre qué tanto dinero tenemos en el presupuesto es volátil, como la bolsa de valores. Y lo que tenemos el día de hoy enfrente puede ser muy distinto a lo que estamos viendo, por ejemplo, para mayo. Eh, entonces, la oficina de análisis ha dicho que las tendencias en la colección de impuestos a lo mejor no son sustentables porque están relacionadas a las ganancias y lo hace muy volátil y no necesariamente demuestran una mejora muy significativa en la economía a más grande escala. Y ahora con los incendios forestales en Los Ángeles, en California, por ejemplo, retrasamos presentar los impuestos de octubre, entonces esto agrega una capa extra de incertidumbre. Personas en el condado de Los Ángeles es una cuarta parte de la población de California. Entonces, si están presentando los impuestos después, no sabemos qué tantos ingresos se van a poder obtener por parte de esas personas para las prioridades del Estado. Y por último, la reserva. Entonces, California tiene cuentas de ahorros que utilizamos, pero el año pasado había 5 billones. Y esto realmente puede balancear el presupuesto para tratar de proteger algunos recortes de programas. Y el año pasado lo vimos, de hecho, en el ámbito de vivienda y falta de vivienda. Entonces, esto puede proteger otros programas. Y lo último también incluye el plan para quitar 7 billones este año y el, el presupuesto del gobernador sigue ahí, nos deja con 11 billones de dólares.
en esos fondos. Y parte de esos fondos es que se depositó a las reservas flexibles, lo cual, y eso estaba para ayudar el año pasado. Entonces, eso se diseñó para tener fondos para proteger Medicare y 350 millones, que de hecho es muchísimo menos de lo que vimos en años previos y pudimos tener inversiones adicionales para vivienda asequible y falta de vivienda. Entonces, tratar de poner en riesgo el progreso que se ha hecho en los últimos 6 años, porque en los últimos 6 años el gobernador Newsom, junto con la legislación, agregaron dólares estatales y recursos para dar fondos a la vivienda asequible y otros programas muy importantes que y es lo que hemos visto por parte de las personas haciendo abogacía, y eso es algo, es muy difícil el poder financiar esos proyectos por los diferentes fuentes de ingresos para estos programas. Y no vemos otros créditos, que es muy importante para poder financiar, y eso es un cambio en la. Es para crear coordinación y procesos de preservación y en los sistemas de respuesta a la falta de vivienda, pero lo que eso eh, es una pregunta porque se esperan más detalles en la primavera acerca de cómo se puede ver eso. Y una de las cosas que resalta también es que algunos fondos para la vivienda permanente de asequible van a ser menos cada vez, pero también son dólares de un proyecto que versus una propuesta que fue pasada el año pasado por votantes y no sale del Fondo Estatal General. Entonces ahora no más entre parte del actualización por parte del presupuesto de vivienda asequible. Y también el presupuesto realmente quedó muy corto en ese tema. No hay grandes ingresos significativos para esos servicios en el año 25 al 26 o más allá de eso, aparte de ese fondo de 100 millones, mil millones de dólares para los campamentos de viviendas o campamentos para los indigentes y esa es una nueva inversión para la prevención y asistencia a la vivienda. Y eso es una decisión, pero eso es un fondo estatal para el programa de prevención de indigentes y de vivienda, de ayuda con la vivienda y prevención de indigencia. No hay un fondo adicional, además, aún a pesar de que estos grises de respuesta es primordial y los proveedores de servicio a indigentes han podido servir a más californianos que mucho más antes, pero es importante tener fondos para este programa. Y la producción de viviendas, también hemos visto que la administración se está yendo hacia medidas de responsabilidad cuando hablamos de los fondos para las personas indigentes y por supuesto dando una variedad de esto, incluyendo también ha manifestado que cualquier fondo adicional o que quizás sea para las personas indigentes, pues, especialmente para el proceso más adelante, dará requisitos muy estrictos aun y cuando el Estado ha pasado unos requisitos para los proveedores de servicios de indigentes que reciben fondos estatales y federales. Y quiero hablar de un abreviado de lo que es fondos federales. Una gran porción del fondo
que tenemos o las localidades tienen para los desarrollos de viviendas asequibles vienen del Fondo Federal porque el Estado históricamente ha invertido tan poco que el hecho de que ya tenemos recortes a los vouchers o los cupones para programas de vivienda o la respuesta para el sistema de respuesta para las personas sin hogar o indigentes es muy alarmante porque no hemos visto mejoras para estos presupuestos en estos dos temas principalmente. Y rápidamente quiero mencionar algunas otras áreas que nos gustaría elevar, resaltar, pero en las las noticias no hubo grandes recortes muy importantes en el presupuesto para la salud, incluyendo gastos y cobertura comprensiva sin importar el estatus migratorio, que es muy importante ver esto. También nos dará fondos adicionales en los costos de registro o de inscripción al seguro médico. Y después de que los dólares de los impuestos que fueron propuestos en una boleta, una propuesta que se presentó en noviembre y fue pasada por los votantes. Y el fondos federales, sin embargo, conforme la administración de Trump, la nueva administración y cómo el Congreso va a planear reducir o recortar el fondo Medicare. Y por supuesto, el repeler al fondo al acto al acta de fondos y cómo será afectado aquí a los californianos. Y también quiero realmente, hablar un poco de esos, afecta también otros programas de prevención o de apoyo y no tenemos no vemos que haya inversiones adicionales como los gastos de los fondos, como créditos que son el Cal 8 y CalWorks y también otro, no hay reducciones significativas al CalWorks, el programa de SSI o SSP el programa, por ejemplo, que está subsidiado para los fondos de que llama Care Slots, que es de gran demanda para las familias y los niños. También quiero realmente hablar un poquito de algunas inversiones en términos de servicios de migración. El presupuesto del gobernador mantiene ciertos compromisos para apoyar realmente a los migrantes californianos y hay dinero para servicios, para proveer una variedad de programas legales. Pero como sí dije, tuvimos una sesión especial sobre este tema a principios de este año y el gobernador y la legislatura creyeron a 25 miles de millones de fondos para recursos ilegales para ciertas peleas, también para ah, defender a los inmigrantes en contra de deportación, detenciones y remociones. Y finalmente, quiero cubrir rápidamente lo del cambio climático y lo de los incendios, la devastación realmente causada por estos incendios y realmente hace un recordatorio de qué tan crítico estas inversiones son, especialmente cuando hablamos de vivienda en áreas tan vulnerables. Pero también esa propuesta de presupuesto, hubo un fondo que pasó el año pasado y esos fondos son alocados en ese presupuesto presentado como la prevención de incendios, el agua y la resiliencia de las reservas de agua. Y también hay unas cosas unas partes de la porción que el gobernador firmó en esta legislatura para apoyar los fondos, los incendios, los recursos para las personas que fueron afectadas por los incendios aquí en Los Ángeles y fue sus propuestas de fondos fueron presentados que vinieran del gobierno federal y supuestamente iban a ser fondos que venían del gobierno federal, pero Trump manifestó o dijo ciertas cosas y forzaba ciertas pólizas, pero ¿qué es lo que puedo decir? Esos fondos espero que regresen a California y que se vayan a nuestras reservas por parte del gobierno federal. Y por último, ¿qué se puede esperar a nivel federal? La administración actual, la trifecta republicana que tenemos, realmente manifiesta una gran ataque a nuestra economía aquí en California, especialmente ya que mayoría de nuestro presupuesto viene de fondos federales, realmente vemos que la administración de Trump pasó una orden ejecutiva y algunas noticias sobre el presupuesto
que afectaría a dólares que se dedican a programas y realmente afectaría programas y pólizas con las que tenemos actualmente implementadas. Y actualmente tanto el Senado como el comité han pasado esas propuestas y que ahora que se, se tiene que ir nuevamente a empezar. Ha habido un recorte es muy pequeño que hicieron una modificación y el Congreso ha tenido un presupuesto. Tiene que haber muchos recortes de impuestos que hieren mucho lo que es ciertos corporativos, pero actualmente el Senado está actualmente decidiendo si van a meter esa resolución al piso nuevamente del Congreso y si una vez si llega a pasar. Potencialmente esa instrucción es que se vaya a los comités para hacer recortes a ciertos programas. Y esa es una área muy importante porque realmente esos miembros de esos comités a los que las personas realmente deberían estar contactando y asegurarse de que, y pedirles que estos programas queden intactos. Y esas son estrategias que sucederán de una manera más progresiva dentro de las organizaciones que realmente están tratando de contactar a esos miembros de los comités donde para pedir que se hagan lo menos daños posible para cuando hagan recortes, si es que hacen recortes de esos programas y ver cómo se hace la mitigación de estos ah, ah, recortes y habrá recursos y se decidirá si es bueno. La revisión del presupuesto se regresa al comité y para revisión. Pero al final del día, yo sé que es muy pesado saber que hay muchas cosas que están sucediendo a nivel federal que me viene a la mente, pero es importante canalizar en esos tiempos tan difíciles. También quiero decirles que hay cosas que se pueden salvar de esto, que hay cosas a nivel federal, tanto a nivel estatal, que realmente protejan a californianos lo más que se pueda. Y con esto me termino la presentación y con esa le doy la oportunidad, la voz a Francisco por si hay preguntas. Y también quiero hablar un poquito rápidamente, mencionar lo del presupuesto de la Academia Bienvenido a la Academia de Presupuesto. Está en nuestra página de internet, está en la pantalla, siéntanse en la libertad de visitar el sitio internet y buscar más información. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Vamos a darle un minuto a nuestros intérpretes para que estén al día con los temas. Y con él le doy a la etapa de preguntas. Hay unas preguntas que se pusieron en el chat y mientras que hacemos la ronda de las preguntas que están hechas, voy a pedir si están dispuestas, nuevamente si puedes compartir tu diapositiva, Mónica. Y recuerden, estamos grabando, entonces vamos a compartir esos recursos con ustedes. Pero les puedo pedir si nos puede comenzar, ¿qué porcentaje del presupuesto estatal se va hacia la vivienda de indigentes y la vivienda en general para las personas sin hogar? No es mucho. De hecho, este año, francamente, puedes decir menos de 1% porque es tan pequeño y aún en los últimos 6 años vimos, y sí, inversiones a nivel estatal, pero si agregamos todo eso, lo juntamos, sería menos de 1 o 2% de todo el dinero que se le destina a California. Sí, nuestro estado realmente no ha dado prioridad a inversiones, a la vivienda asequible y al tema de la indigencia, que sería una de las grandes prioridades por décadas, honestamente hablando, pero no se ha dado mucha ocasión al presupuesto. Gracias. Una de las preguntas, de hecho, hay dos preguntas que vienen del chat que son para usted, Mónica. Esas preguntas fueron de parte de todas las personas que están en la llamada y que querían participar. Alguien preguntó sobre las leyes que se enforzan y también la policía, la fuerza policial, y si el Departamento de Correcciones de California o la ley estatal o lo que es el Departamento de Correcciones de aquí de California, especialmente en el sistema de presión. Sí,
le dan un gran parte del presupuesto general que a ellos. Y sí, creo que depende de qué programas en específico que estamos hablando, pero CDCR es el sistema de correccional del estado. Y la policía es otra agencia, es otro dinero, digamos, hablando. Es a nivel estatal, por ejemplo, los, las otras agencias, tanto como de los sheriffs de California y también la policía local, son parte de otras agencias, pero sí son parte de considerados como los cuerpos policiales o los organismos de seguridad pública. Y bueno, si tenemos esta diapositiva donde hablaba de las que hablábamos de excedentes, ¿por qué no viene de las reservas? O por si hay un excedente del presupuesto. En transparencia, ese excedente que se habla, o el surplus en inglés, se le llama excedente porque es verdadero que se sacan de esos dólares que se están guardando como extra, como reserva, y decimos, hay un dinero extra, es un excedente, ¿por qué no se usa? Es una reserva que se pone como ahorro, pero no es tan alto y no es un excedente real, sino es parte de las reservas. Por eso que no se confunda, uno es excedente y otro es reserva. Y esto es más que nada una reserva. ¿Y tienes que hacer una pregunta o abrir el micrófono si hay una pregunta o alguna pregunta que quieren verbalizar? Sí, me pregunto si su oficina ha hecho un análisis de presupuesto entero o general para ver si podía haber o proyectos en ciertos distritos en específico que quizás no sean proyectos críticos donde podríamos hacer abogacía o defender ciertos fondos o designar a ciertas cosas o que apoyen ciertos fondos que no sean de una prioridad crítica, pero como no estás dando ya fondos a esas que se consideran de prioridad, si tenemos otros dólares extras que se pueden dedicar a ciertos otros programas. Quizás no sean súper críticos, pero a alguien, el procuro es de que si sí, para proyectos, si puedes, si quieres saber si su oficina ha hecho cierto análisis sobre estos subcomités que se están, o subcomités. Es una gran pregunta, no es algo que nos enfocamos, pero es interesante ver y platicar sobre esos proyectos de ley y ver ciertos proyectos o si tener una línea de apropiación en ciertos distritos. Y me asumo que hay cabildeos cuando a la legislatura de ciertos proyectos o propuestas, pero tenemos lo que proyecto de poder de presupuestos que es a nivel local, donde cómo trabajan su proyecto, su presupuesto local. Y estaría contenta de conectarle a mi colega que maneja esa parte, si puedes conectar con alguien que puede apoyarte en eso. O sea, cuando he estado como colectando peticiones que la gente de repente viene y dice, mira, trabajo para el distrito y acabamos de tirar, no sé, libros o lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, ¿dónde estamos gastando el dinero extra que podemos estar gastando en otra cosa? Y podemos tener un poco de más como transparencia sobre dónde podemos razonablemente recortar para poder hacer más de lo que necesitamos hacer. Gracias, Kate. ¿Algo más? Preguntas, mientras la tenemos todavía aquí. Pueden levantar la mano virtual, ok. O la pueden poner en el chat también. Matthew, ¿quieres levantar la mano? Voy a hacer mi pregunta primero, luego ya lo digo, ok. Ujú. Tengo una pregunta acerca del cuidado de salud. ¿Qué tanto? No, no lo escuché. ¿Te dice, puedes repetir la pregunta? Dice, mucha gente que yo conozco están interesados en CalCare, que es un sistema de cuidado de salud. ¿Eso pudiera estar en California o cuánto cuesta? Es una pregunta para la que no tengo la respuesta, pero yo sé que es como una propuesta
de un cuidado médico universal y se ha presentado, pero no ha llegado muy lejos. Puedo conectarle para ver si potencialmente hicieron a lo mejor algunos estimados y están interesados. También la pregunta de Robert es ¿cambiamos la institución que tenemos actualmente o el programa para poder proveer para las necesidades que tenemos? Entonces, voy a mencionar que muchos de los colegas de Vivienda Asequible, de que hacen abogacía, que están apoyando, muchos de ellos tienen promesas para esta reorganización a una agencia, por ejemplo, de vivienda. Por lo pronto está incluida en muchas cosas distintas. Una cosa que me preocupa, lo que he escuchado que le preocupa a la gente es que vamos a crear una nueva agencia, pero no tenemos fondos para que pueda hacer su trabajo. Entonces, eso obviamente es algo que nos preocupa. Por el lado bueno es que actualmente para la vivienda asequible tienen que solicitar para 4 distintos programas para poder asegurar fondos para apoyar, para poder ayudar a apoyar y a facilitar el lado administrativo para que no entonces, y para esas nuevas agencias, esa tal vez es una muy buena pregunta, Matthew. Que bueno, la vivienda es una parte de esto, son los servicios del consumidor, servicios de, y también cuáles son protecciones del consumidor, si eso va, Mónica. Sabemos que eso es algo nuevo, no tienen una respuesta a eso. La comisión de los Hoover me parece que la Constitución tiene que dar recomendaciones sobre cómo se puede ver lo que he escuchado. Ahora es un muy buen momento para tratar de proveer comentarios sobre qué les gustaría ver o no ver, preferentemente en las agencias. ¿Algo más para Mónica? Sí, gracias, Mónica. Eso fue súper útil, el poder entender como el panorama. Yo estoy involucrado con la coalición de fideicomisos comunitarios y hemos estado abogando para la recuperación de los incendios forestales. Tratar de navegar este proceso ha sido súper difícil, sin todas como las líneas de tiempo y todo eso, especialmente los diferentes caminos y los tramos. Entonces, no sé si tienen recursos adicionales que nos puedan ayudar a navegar esa línea de tiempo. Eso a lo mejor está avanzando rápidamente y no es tanto como centrado en el Estado, pero estamos tratando de básicamente proveer esos recursos para las personas del TADENA, quienes solamente tienen 3 oficiales electos, el senador, el asambleísta y Catherine Barger, quien es supervisora. Entonces, cualquier cosa sería súper útil acerca de eso. Sí, yo puedo dar seguimiento. Sé que nuestros socios, bueno, Francisco puede hablar de eso en la colaboración de vivienda, también he estado haciendo mucho trabajo de eso. Se enfocan en los esfuerzos de recuperación, en puedo pasar recursos y nombres de contactos. Y lo voy a compartir con Francisco. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay más preguntas para Mónica. Si hay preguntas, se las podemos enviar.
Solamente queríamos agradecerle por unirse el día de hoy a esta presentación. Ujú. Y bueno, vamos a compartir las presentaciones y todo lo que utilizamos el día de hoy de materiales. Puse mi correo en el chat. Siéntanse libres de mandarme cualquier pregunta y cualquier recurso y viceversa. Gracias. Y un aplauso para Mónica. Vamos a los 15 minutos que nos quedan, sí, solamente para enfocarnos en qué es lo que podemos hacer todos de forma colectiva para cambiar lo que acaba de discutir Mónica, ¿no? Ese es el contexto en el que estamos, pero no tiene que ser el futuro necesariamente. Y bueno, saben que el año pasado, alrededor de la hora de, bueno, estamos haciendo lo de la campaña de 1 millón de hogares y el Estado tiene su meta de construir 1 millón de viviendas asequibles para el 2030 y no le estamos dando fondos para, o sea, poder llegar a esa meta. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Eh, Hay varias unidades que están listas para estar, para empezar a ser construidas y que no están teniendo fondos. Y bueno, por jurisdicción, para que puedan ver que tantas unidades están en su comunidad. Y yo nada más, bueno, nos estoy avanzando aquí de lo que nos acaba de decir Mónica en el contexto. Entonces, cuando las personas haciendo abogacía de falta de vivienda y todo eso, y se reúnen y dicen qué vamos a hacer, qué vamos a pedir del presupuesto estatal, ese es el contexto al que se están enfrentando. Como podemos ver aquí, está súper limitado. Son oportunidades muy limitadas de crecimiento y actualmente no hay mucha determinación política para identificar nuevas fuentes de ingresos. Pero de nuevo, todo esto es parte de por qué tenemos que cambiarlo. Entonces yo voy a hablar un poco acerca de a corto plazo, las metas a corto plazo y metas a largo plazo. Muchos de ustedes sobre alternativas a, muchísimas gracias a quienes respondieron. En total, la solicitud presupuestaria es por 2,9 billones. No es mucho dinero, es como 1% de lo que es el presupuesto estatal. Y como dijo Mónica, en el presupuesto actual del gobernador ni siquiera tenemos, o sea, no tenemos nada. Y con algunos de estos edificios que son proyectos que están, que para que puedan empezar. Y esto incluye este otro desglose de lo que está incluido en eso. Entonces, 1,9 billones para nueva vivienda y algo de rehabilitación. Y eso incluye vivienda, programas de vivienda para tribus, para
trabajadores del campo, y programas para propiedad, oportunidades para propiedad de bajo costo, ¿no? Oportunidades para comprar. Esto también incluye, esto es menos de lo que esa administración ha estado haciendo y ha estado otorgando. Y en el presupuesto, bueno, del gobernador no existe nada de este dinero determinado o propuesto. Entonces, muchas gracias para los que ya se anotaron a esta carta. Pueden continuar anotándose si quieren. Como dijo Mónica, esto es la temporada de abogacía. Estamos luchando básicamente ahorita para estas determinaciones presupuestarias. No es demasiado tarde, se pueden anotar todavía. Y también es útil que hacerles saber que están interesados en esta lucha, porque entonces podemos conectar con ustedes acerca de oportunidades adicionales y formas en las que podemos activar a la membresía y a su comunidad. Vamos a hablar de otras oportunidades que no están incluidas en esas solicitudes, la solicitud grande del presupuesto, y tenemos una diapositiva más para que vean sobre lo que estamos pensando como coalición para luchar por estas inversiones. Entonces, una parte del dinero o un programa que no está incluido en esta carta, por lo menos la cantidad que se solicita es un programa que empieza con la legislación y originalmente tenía algo de dinero determinado, pero el Departamento de Vivienda tomó mucho tiempo para poder tener listo el proyecto, y en ese momento la legislación quitó el dinero, y ese es dinero para poder ayudar a fideicomisos comunitarios, organizaciones sin ánimo de lucro que puedan adquirir hogares que están a riesgo de que se los lleve el banco. Sabemos que tenemos que preservar la vivienda que tenemos ahora y no solamente subsidiar viviendas, pero también vivienda que no está, es subsidiada, pero que es asequible. Y yo sé que tenemos unas cuantas aliados de la coalición dentro de en la red de fideicomisos de comunitarios de vivienda aquí en Los Ángeles que están interesados en continuar asegurar fondos o dinero para este programa. Y hablando, dar oportunidades a otros y vamos a, como coalición, ver si queremos apegarnos a estos esfuerzos. O, pero ese es un presupuesto de proyecto de ley y con la intención de dar de llamado al Estado de proveer una cantidad de inversión que se les necesita para este tipo de proyectos y proveer más vivienda asequible a ese nivel. Y cumpla con las necesidades que tenemos. Y ese proyecto de ley va a ser presentado en el proyecto de ley que actualmente no ha identificado un ingreso, un recurso de ingreso, pero dice, esto es lo que necesita el Estado, necesita invertir en vivienda. De esto habla ese proyecto de ley. Y, y las organizaciones que están apoyando esto
su intención es con la esperanza de que se abra la conversación para esta necesidad en el Estado que actualmente el Estado no está cumpliendo o está tratando. Rey y Serafina, no sé si ustedes tengan acceso, pero si pueden poner la hoja, la carta de firmas en el chat para que la gente la pueda se pueda registrar si gustan, o si la necesitan compartir. Y también vamos a mandarle el anexo en un correo electrónico como seguimiento. Esta es mi última diapositiva y después le voy a dar otra vez el espacio para preguntas em, y para podernos activar también. Y ya escucharon a Mónica que decía que tan importante construir las relaciones con sus legisladores y con eso, y por eso es porque hemos inventado a los aliados de la coalición para colaborar y construir construir esas relaciones que estamos intentando de hacer con sus legisladores o nuestros legisladores. Y actualmente estamos pidiéndole a las personas que se registren, que se inscriban y para colaborar y coordinar este tema de educación. Y comienza desde su personal del distrito. Esas son las personas que trabajan para sus legisladores que están basados en su comunidad. Todos ustedes deberían conocerlos, deberían saber quiénes son sus líderes comunitarios, quiénes son sus que están trabajando en la abogacía de la vivienda asequible. Tienen que ellos conocerlos a ustedes y ustedes necesitan conocer a ellos quiénes son y asegurarnos que eso sí está sucediendo. Y desarrollamos ciertos materiales que ayudarán o ayudan a que esas reuniones se lleven a cabo cuando se lleven a cabo y compartirlos. Y si las personas necesitan ayuda a hacer que esto se lleve a cabo, pues también podemos apoyar con ello. Siguiente, guarden la fecha. Sería abril 28, el lunes, es un lunes, nuestro día del Capitolio, que estaremos presentes en el Capitolio realmente encontrarnos con esos legisladores y eso será una oportunidad para, si estás visitando a su personal del distrito, decirle, sabes que vamos a ir a la oficina del Capitolio y decirle, hey, hablamos con tu director del distrito, con su oficina, aquí está, es lo que necesita nuestra comunidad, aquí lo que traemos. Y también sabemos que vamos a necesitar activación a través de los medios sociales porque necesitamos traer a toda nuestra comunidad que se unan a esta conversación y apoyar, ver que se ve el apoyo. Y el año pasado estábamos pensando sobre diferentes medios, conferencias de prensa o campañas de meetings o protestas. Creo que también tiene que ver mucho con el número de capacidad y marchas y qué se necesita para hacer esa coordinación. Y todos ustedes como aliados de la coalición saben qué capacidad tienen para ciertos tipos de comitivas. Y yo sé que hay algunas preguntas en el chat sobre aparte, sobre estas otras preguntas que se hicieron, y que cuando vayamos al Capitolio, sobre todo estoy contento que se está publicando ya el día de hoy. Pero quiero también, antes que nada, ver si hay más preguntas de ustedes. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Si hay alguna pregunta en el español, por favor, háganla en español, yo la traduzco. Kate, sí, hemos estado juntando esta lista para reunirnos con los personal de los legisladores ya por un tiempo. No he visto que nadie más se haya registrado en mi distrito o que se haya anotado. Yo sé, conozco a mi asambleísta personalmente hablando, le conozco. Puedo organizar una reunión cualquier noche. Creo que House Libre, creo que se ha registrado ya. Libre ya se ha registrado. Sí, vamos a conectarle con ellos, con Libre. ¿Sabes quién se registró por parte de Libre? No estás en la lista, no sé, quiero saber. Vamos a conectarle con usted. Una vez ponga su nombre en la lista, y también los del resto si quieren, una vez que tengamos el interés, ver quién tiene interés, los conectaremos con esos recursos que tengamos a la mano y ustedes pueden decidir quién quieren ustedes o
¿Qué o quién quiere tomar parte de la coordinación y qué parte de la coordinación? ¿Ok? Robert, gracias, Kate. Robert, tengo esta pregunta, pero también comentario. Adelante. ¿Cuántos, quiénes son los aliados que tenemos aquí con el estado en el Senado de California? ¿Quiénes son los líderes importantes aquí en California? Es una gran pregunta. No sé si hay una cantidad de a nivel estatal para todo el estado. No sé si tenemos una cantidad o números que pueda darle, pero voy a preguntarle a algunos de nuestros aliados para hacer una investigación. Yo sé que, por ejemplo, hay algunos estudios que se han hecho en la ciudad de Los Ángeles o el condado u otros de jurisdicciones o distritos, pero no he visto una investigación o resultados a nivel estatal en general. A nivel estatal, la legislatura preguntas, ¿quiénes son nuestros aliados? ¿Te refieres cuando preguntas eso, quiénes son los legisladores que son campeones en el o que apoyan el proyecto de vivienda de indigentes? ¿O estás preguntando sobre qué otras organizaciones y sectores les importa el tema de la vivienda? Hablo de los legisladores. Yo sé que algunos nuevos de los senadores y legisladores que hay nuevos, absolutamente sí. Algunas de las personas que consideramos nuestros campeones ya cambiaron, ya no están ahí en el puesto como ahora Luz Rivas está en el área de San Fernando Valley y en el pasado se le habíamos se había hecho pedido para fondos para la indigencia. Ya no está en la legislatura ella. Definitivamente sí hay nuevas personas allí. Voy a compartirles mi pantalla con ese más una diapositiva última. Estos son los legisladores que están encargados del subcomité de presupuesto que está en la Congreso, en la legislatura de California. Estamos, tenemos a Silva de Orange County. Chad ha sido ya campeón del pasado para el tema de la vivienda. Matt Samey Matt Haney, perdón, está actualmente campeón apoyando el subcomité de la Asamblea de San Francisco y Chris Ward antes era el presidente del comité, pero sí te puedo decir seguro quiénes son esos legisladores que son, digamos, líderes campeones del tema de de la vivienda, el tema de vivienda. Y si ellos no son sus legisladores, aquellos que nombré, la pregunta es, ¿cómo logramos que su legislador también se convierta en uno de esos campeones de apoyo a la vivienda? Y, y en la parte del Senado, este es una nuevo senador, nuevo, muy nuevo, es ah, galardón, es Cabaldón Christopher, es un nuevo presidente del comité, es demócrata, y también en el sur de Los Ángeles tenemos la, Lola Smallwood Cuevas, que es demócrata, también. Antes nos reuníamos con estas personas y nos aseguramos que asegurarnos que se escucharan por parte de ustedes y también que ellos pudieran compartir qué se necesita hacer para ser campeones elegidos para su puesto para apoyar y defender la necesidad de la vivienda. Bueno, ya se nos termina el tiempo. Muchas gracias. Si no se han registrado para nuestra carta de apoyo a la legislatura. am, También vamos a compartir la carta de abogacía de apoyo. Voy a también asegurarme que se mantengan involucrados en este tema y por favor regístrese para una visita a la legislatura. Ah, Voy a preguntar a mi colega ah, Ray si hay algo que quisieras agregar o quieras mencionar antes de que terminemos. Bueno. Quiero decir, estoy emocionada a continuar con nuestra pelea para lograr esos millones de casas o viviendas que el comité se ha comprometido y ha prometido. Y vamos a hacer esto con estos
esta empuje de abogacía que estamos, o de defensoría que estamos planeando, pero necesitamos implementar ese paquete que le llamamos para involucrar y invitar a nuestros vecinos, a toda la comunidad, para poder lograr esto como un gane y que estoy emocionada de continuar con esta pelea en este año para muchas personas. Muchas gracias. Aprecio y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, esta tarde, y esperamos que bueno, voy a compartir que lo que se grabó, todas las diapositivas y si no recibes el correo electrónico de los días de hoy, por favor agrega tu correo electrónico en el chat para poderte agregar. Voy a estar un poquito aquí, un poquito más tiempo. Si necesitan agregar su correo electrónico, pónganlo en el chat para aquellos que no los den todavía anotados. Y si se registran, por favor, regístrense para una visita educacional con sus legisladores. Regístrense. Muchas gracias. Que tengan buen día todos. Gracias. Y gracias a nuestros intérpretes, Verónica y Alexia. Ok, bye. Thank you.